Para toda la gente que se integra a nuestra sintonía, una de las cosas que está siempre rondando en el fondo de este conflicto y es, yo creo, el susto que compartimos a nivel planetario, es la amenaza nuclear. Por primera vez desde las guerras mundiales, desde la Guerra Fría, porque ahí estuvo ese temor constante, 62 ¿no? con los misiles. Con la crisis de los misiles que tenía justamente la Unión Soviética acá. En esas esferas de influencia en Cuba. En Cuba, mirando a claro, Estados Unidos. Pero desde esa época del 60 que el mundo no temía por un riesgo nuclear. Y eso ayer tuvo una alerta, que fue el ataque y toma de control de esta gran central nuclear, la más importante de Europa. Hay preocupación, sí. Estaba leyendo, por ejemplo, en algunos medios internacionales que estaban muy preocupados por la seguridad en la operación de al menos 15 reactores nucleares, porque están bajo el mando probablemente de militares y de gente que a lo mejor no tiene los conocimientos de los reactores. Son 15 los reactores nucleares totales de Ucrania. Esta planta tiene 6. Son hartos. Son hartos. Esta planta tiene 6. Y lo que declara Ucrania y lo que declara Rusia es que la planta está siendo operada por los operadores ucranianos. Ya. El control de la planta es ruso, pero los que están manejando la planta son los operadores que tenían la planta. Y eso es muy importante porque efectivamente nos demuestra que no quiero generar un desastre nuclear, sino que la planta va a seguir operando pero bajo mi control. ¿Dónde están las otras plantas? Las otras están cerca de aquí, están en la línea, están en esta línea, son 3. En esta línea, aquí están. Producen electricidad. Sí, hay una que tiene 4 reactores, hay una que tiene 3 y la otra tiene 2. Y esa energía que se produce nuclear, esa energía que se produce en estas plantas nucleares de Ucrania, es para generar electricidad para Ucrania. Para Ucrania. No exportan a Europa. Para Ucrania. A Ucrania es absolutamente dependiente de la energía nuclear, energía atómica. Y además esas plantas y esos reactores no tienen que ver con armas nucleares. Claro. Son solo energía. Pero se transforman en una amenaza nuclear también. Bueno, es que eso... Es un riesgo nuclear. Eso. Es un riesgo nuclear, que el reactor se reviente. Pero es que eso, porque aquí este foco para que la gente que se está integrando a nuestra sintonía lo entienda, porque es tremendamente relevante lo que aquí pasó. Estamos hablando de la planta nuclear más grande de Europa, que le pertenece a Ucrania, que abastece electricidad a Ucrania. Entonces aquí hay dos cosas. Uno, se toma Rusia, en el fondo la planta que abastece de electricidad a Ucrania, que ese ya tiene un punto muy relevante. Pero el otro tremendamente relevante es que ya incluso el ministro de Relaciones Exteriores ha dicho que un posible bombardeo a esa planta nuclear sería 10 veces más potente que Chernobyl. Entonces, por eso podemos estar hablando de que esto es lo más importante que ha pasado en esta semana de guerra, ¿o no? Sí, es relevante en términos de ese nivel de riesgo. Pero en términos de las operaciones militares, esto queda dentro de esa operación. Era un objetivo. Ahora, ¿por qué 10 veces más? Porque en Chernobyl revienta un reactor, que es el número 4, pero aquí son 6. ¿Y por qué podría reventar un reactor nuclear? Si es que hay un incendio en ese edificio que está ahí al lado, por ejemplo. Es que no lo alcanza, por eso lo apagaron muy rápidamente los bomberos. Está a 150 metros de distancia. Los reactores están protegidos, están en unas cápsulas de concreto. Pero no es tan fácil levantarlo. Un misil sí. Autoridades ucranianas lo que decían era, por favor, dejen entrar a los bomberos, que uno pensaría como... Sí, claro. ¿Cómo no hay? Es lo obvio. No, lo lógico, porque no podemos permitir que siga subiendo y que la presión vaya a generar un acceso. Si es que, a ver, en una guerra uno podría pensar que está todo... ¿Estamos hablando de una guerra o seguimos hablando de un ataque militar? No, esto es una guerra. Una guerra. Cuando estamos en una guerra uno pensaría que está todo milimétricamente medido, estudiado, planificado. Pero ocurren errores. Sin embargo, una guerra yo la planifico, pero cuando parten las operaciones... lo que pueda ocurrir... Lo que pueda ocurrir depende de mí y depende del otro también. Ahora, en este caso, esta planta, y corríjame usted, profe, esto está absolutamente planificado por Putin bajo distintas circunstancias y miradas. ¿Por qué este objetivo? Explíquenos. Porque controla la energía de Ucrania. ¿Y porque es una amenaza nuclear también que está diciendo, ojo, ojo? No. Cuidado que lo que digan, genera un temor nuclear. La planta nuclear de Zaporizhia está en poder de Rusia. Y como las personas naturalmente no saben qué significa una planta nuclear, entonces aparece el temor nuclear. Pero es el control de la energía. Porque no ha podido someter a Ucrania. Por todo lo que ha hecho, todavía no puede someter a Ucrania. Los ha bombardeado, los ha asaltado verticalmente con paracaidistas, ha hecho de todo y todavía no lo puede someter. Lo que iba a hacer en 3 días, lleva una semana y no lo ha logrado. Lleva una semana. Entonces,
Ahora, es cosa de tiempo. Objetivamente es cosa de tiempo. Objetivamente es cosa Profesor. de tiempo. Es cosa de tiempo. Y va a acercar Kiev y va a estar ahí, va a alargar las líneas de comunicaciones, las líneas de abastecimiento O sea, logístico. no podemos ver aquí lo que hemos visto en otros países de resistencia, Sí. como por ejemplo Afganistán con Estados Unidos contra Afganistán, que Sí. no lograron, o el mismo Vietnam, o distintos Hay países algu- que hay uno algunas- dice, hay- no, lo van a moler y de repente no, y aquí la resistencia hay es algunas importante. diferencias. ¿Por qué? Porque en Afganistán Estados Unidos se somete al derecho internacional y se autolimita el poder de Estados Unidos para dejar a Afganistán plano. Sin embargo, el derecho internacional le pone muchas restricciones. Qué Putin no importante las eso. respeta. Y lo que decían, lo que leían de esta reacción de OTAN, las capacidades militares no se improvisan. Pueden mandar todo el material que tengan, pero las personas son civiles. No tienen instrucción militar, no tienen el conocimiento militar, no son capaces, sí son capaces, pero no tienen la capacidad y la habilidad para enfrentarse a un adversario como un soldado ruso. Los rusos juegan en otras claves. Sí. Y ahí también está el temor del potencial uso de sus armas nucleares. Se lo pregunto, ¿en qué sentido? En el año 2008, entiendo, se firmó un tratado en todo el mundo en que se prohibía la utilización de armamento muy destructivo y de poca direccionabilidad, Sí. las bombas de racimo. Sí. Y resulta que hubo dos países que no firman el tratado, Rusia y Ucrania. Sí. ¿Tienen otra lógica? Tienen otra lógica. Rusia no se somete naturalmente a todas estas cosas porque lo limita. Lo limita su forma de ver el problema. El problema de Rusia desde Catalina la Grande es la seguridad de sus fronteras. Por lo tanto, cualquier cosa que lo limite no la va a firmar. Entonces, por eso que es lo que hablábamos. Occidente se rige por el derecho internacional y Rusia se rige por el poder. Son planos distintos. Yo tengo esta capacidad y la voy a usar. Entonces, Occidente le está entregando material a Ucrania para que se defienda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el civil operador de un misil Stinger dure. Bien, Y y es ese un- y es un punto, Carola, civil. porque uno se maneja como Occidente y OTAN, dice usted, por el derecho internacional. Sí, claro. En cambio, Rusia por el poder. No. Sí. Y eso Profesor, marca la diferencia. Vamos Sí. con una